fin de semana voy a entregar, estén atentos al que me han escrito. Al rato no puedo comunicarme, pienso que están en clases, ¿no? Entonces, el fin de semana sería más fácil el mañana. ¿Listo? Ya. Vamos a ver la parte de, eh, ¿cómo se llama esto? Gráficas. Gráficas de acumulación o frecuencias acumuladas mayor que, menor que. Vamos a ver qué tipo de gráficos podemos hacer. De acuerdo, nos vamos a poner una tabla de datos en el pizarrón y en base a esos datos vamos a hacer las, los ejercicios o los gráficos. Entonces podemos tener una clasificación de datos, una tabla, podemos tener una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, digamos que los datos los hemos clasificado y los podemos observar en esta tabla. Y eso y prima a eso y más uno prima. Inicial, final. Entonces aquí tenemos cerrado por la izquierda, abierto. Tenemos y eso y marca de clase. ¿Cuántos datos en la clase y la proporción de datos en la clase y la proporción porcentual? Lo dejaremos de lado eso, pero podemos tenerlo. Nos interesa NI, que sería frecuencia acumulativa. Y vamos a poner frecuencia acumulativa mayor, menor que es primero, menor que frecuencia acumulativa del tipo mayor que. Entonces, frecuencia acumulativa absoluta mayor que proporción de frecuencia acumulativa del tipo mayor que subí hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí los datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. A ver, nos vamos a poner valores, ¿no? Digamos que hemos clasificado de 2.0 a 4.
de 4 a 6.0 y 6.0 a 8.0 de 8, 4, 6, 8 a 10.0, 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16. Entonces aquí tenemos la media. 2 más 4 sería 6, dividido entre 2 sería 3. 3, 0, 5, 0, 7, me dicen si me equivoco, 7, 0, 8, no, 9, 0, 11, 0, 13, 0, 15, 0. Entonces podemos tener 10, 20, 30, 40, ya. Y pondremos 50, 50, 30, 20, 10. Entonces, a lo que vemos, frecuencias absolutas, fíjense, si me dan así, me dan y esto no me da. Pueden darme algunas frecuencias en un problema y me pueden decir de determinar el resto de las frecuencias. Y me dicen, pero esta es una tabla simétrica. Tabla simétrica quiere decir, aquí 10, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clases. Entonces, esta clase, si es simétrica la tabla, este dato debe repetirse aquí. Entonces yo lo estoy aumentando. ¿No? Porque es simétrica, me ha dicho que es simétrica. Luego 20, dice, entonces aquí esto tendría que repetirse aquí por simetría. Aquí podría haber faltado esto por simetría, entonces esto. Entonces una tabla así, fíjense, esto igual a esto, esto igual a esto, esto igual a esto. Y esto es diferente porque es la única. Entonces a esto llamamos tabla de distribución de frecuencias simétricas. Entonces, aquí, como siempre decimos, sumatoria de las frecuencias absolutas desde la primera clase hasta la clase séptima. M sería igual a 7. M igual a 7. Y esto nos da 10, 20, 30, 60, 110, 140, 150, 160. Me corrigen si me equivoco. 160 datos han sido clasificados aquí en esta tabla. Ingeniero, es 170. En base a estos datos, nosotros podemos llenar el resto de las frecuencias. Basta que estos datos tengamos, las 3 columnas, podemos hacer todo. Entonces, de HI sabemos que la proporción de datos en la clase I es igual a dividir NI dividido por N. Y digo, H1 es igual a N1 dividido por N igual. N1 es 10, entonces digo 10 dividido por 170.
¿Cuánto sale eso, por favor? $0,0588. 0,05 58 88. 38. Entonces, fíjense, con 4 decimales. 20 sería el doble, ¿no? ¿Cuánto sería? 0. 1, 2, 1, 0,1176. 0,1176. Sí, está bien. 30 por 3 sería 0. 1764. 0.1864. Sería 0,18. 0.1765 mejor, para ser más precisos. 1765. La última cifra podemos redondear, ¿no? De acuerdo a la condición. 5. 0.2941. 3, entonces aquí se repite 0, 17, 65. 20, 0, 11, 76. Tiene que repetirse, ¿no? Y aquí sería 0.058, 8. Aquí podemos sumar las frecuencias relativas, sumatorias de H sub I, desde la primera clase a la clase séptima. Hasta ahí sería. ¿Cuánto sale la suma? A ver, vean si es igual a 1. Pues tiene que ser cerca a 1. Por encima de 1 o por debajo de 1. Por lo que vamos redondeando a la cuarta. Y que saldría 0.9999. Ya, 0,999. 4 nueves. Y ¿cómo se dice? El posterior a este 9, ¿cuánto era? No, es puro nueves. No hay anterior. Es Entonces, 0. cuando redondeas, ¿cómo sería? Me estás diciendo que es así. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Yo tengo que llegar aquí, ¿no? Entonces, cuando redondeas, esto viene a ser... ¿Cuánto viene a ser esto redondeado? ¿En 1. cuánto se aumenta esto? 1. Aquí será 9. ¿Cómo se redondea? Ay, digamos, ¿cómo Tal vez en redondea? cadena, porque son 4 nueves, entonces en cadena se redondea. Redondea el 9, le da 1 al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que llega al 0 y se vuelve en 1. Eso. Entonces, esto, fíjense, cuando han sumado por el redondeo, les está dando 1, 0, 0, 0, puede ser. ¿Listo? ¿Está bien? Porque estamos, como se dice, cortando el desarrollo. Entonces, esto es aproximadamente, así se coloca, aproximadamente 1.0000. Y vendría ya en porcentual sería 5.88, 11.76, 17.65, 29.41%, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuántos datos menores que 4? ¿Cuántos datos menores
menores que 4.0. ¿Cuántos son? Es decir, N1, ¿cuánto vale? ¿Cuántos datos? Hemos dicho, esto es el límite superior sobre el cual cae la pregunta menor que. ¿Cuántos datos menores que 40? Estarían entre este dato y como es un intervalo, o sea, tenemos así, y es 0', y es 1', y es 2', y es 3', y es 4', y es 5', y así sucesivamente hasta alcanzar 6 y 7. Aquí sería Y7', y 6'. Entonces, estamos preguntando cuántos datos menores que 4. Menores que 4. Esto es 6. Esto es 8. Esto es 10. 12. Esto es 14. 14 y esto es 16. ¿No? Entonces, ¿cuántos datos menores? Después la pregunta sobre la segunda clase, menores. Entonces aquí hay N1, N2, N3, así estamos preguntando. N4 y así sucesivamente, ¿no? Eso sí entendemos. Entonces, por lo tanto, aquí es 10. 10 datos menores que 40. Menores que 60. Sería la suma de estos dos. Tendría que ser N2, 30. Menores que 8. Entonces sumamos eso. Menores que 8, N3 es igual a, sumamos 10, 30, 60. O decimos al anterior más esto nos da 60. Menores que 10. ¿Cuántos datos menores que 10? Todos estos son menores. Todas estas clases tienen datos menores que 10. Por lo tanto, esto sigue bajando. Sería al anterior 50 o bien 30, 60, 110. N4, 110. Menores que 12. Menores que 12. Seguimos sumando hacia abajo. O decimos al anterior sumamos 30. N5 sería 140. 140. Entonces, si sumamos 10, 30, 60, 110, 140. 140. Seguimos. Menores que 14. Menos que 14, entonces vamos sumando eso. Aquí sería N6 igual a 160. N7 decimos menores que 16. Habrá que sumar todos estos. Sería 170. 160 más 10, 170. Entonces hemos reproducido el total. N. Este es N. La cantidad de datos que se han clasificado. Bien. Y hacemos lo mismo aquí. Decimos de dividir H sub I en base a la frecuencia acumulativa menor que dividido por el total de datos clasificados. H1 es igual a N1. Puedo trabajar con la columna de acumulativa.
En este caso, N1 es 10. N1 es 10 dividido por 170. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuál es la proporción de datos menores que 4? Sería, ¿no? QA, o sea, para HI, la pregunta es, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de datos menores? Si digo 1, algo específico, ¿cuál es la proporción de datos menores que... Sería 0,0588, que es el primer. Así sería la información completa, ¿no? Fíjense. Entonces tendría que otra vez caer. La pregunta es sobre el límite superior, ya, pero como proporción. Sería, ¿cuál es la proporción menores que 4, menor que 6, menor que 8, menor que 10, que 12, etc.? Podemos trabajar con esta columna. Primer menor, esta sería, ¿no? Esto tendríamos que trasladar aquí y decir H1 es igual a 0.0588, ¿no? ¿También está correcto? Sí, Cuando dice menor que 6, entonces quiere decir que ustedes van a sumar esto. Y el resultado lo van a poner como H2. ¿Cuánto sale sumando esto? 14 y demás. 1764. 0.1764. Menor que 8, entonces suman todo eso, o lo dividen esto también. Esto dividido entre 170. ¿Cuánto sale? 60 entre 170. H3. 60 dividido entre 170. Y que hay dos formas de hacer esto, ¿no? La dividiendo entre Ah, 60 y la sumando. sí, por eso lo estoy utilizando, digamos, ¿no? Para que se den cuenta. Ya, si tengo esta columna, puedo ir sumando esto, o bien con esto voy calculando. No siempre vamos a tener las dos columnas, digamos, ¿no? Muy bien. Y así, se dan cuenta eso, ¿no? Y entonces aquí ya viene a lo contrario. Sería cuántos datos para NI asterisco. La pregunta sería cuántos datos mayores, mayor o igual que, eso cuando es NI, entonces sería que Y subí, que Y subí. Si es algo concreto, digo N1, cuántos datos, cuántos datos, cuántos datos mayores o iguales que aquí la sobre sería y es N1 es sobre y es sub 0 primo y es 0 primo. Entonces y es 0 prima es de valor 2. Entonces la pregunta ahora, este es menor que cuando lo hacemos sobre este límite superior. Ahora lo estamos haciendo sobre el límite inferior. Ahí es mayor que. ¿Cuántos datos mayores o iguales? Pero decimos mayor que, ¿no? No, mayor que 2.0.
todos estos datos son mayores. Mayor que 4, todos estos datos. Entonces, fíjense, la suma acumulativa es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, aquí, N1 asterisco sería el total. Todo, hay que sumar todos estos, si trabajo con esto. Mayor que 2, todos estos son mayores. ¿Cuántos son? 170. 170, sí. 170 es igual a N, ¿no? N, frecuencia acumulativa mayor que N sub 2 asterisco sobre esta pregunta. Mayor que 4.0, todos estos son mayores. Pero esto ya no cumple esa condición. Entonces hay que sumar desde aquí nomás. 20, 30, 50, 30 más 20 más 10, 170, pero menos 10 sería 160. Entonces 160. NT3 asterisco mayores o igual que 6. Entonces, sumamos, entramos a la 140. columna de 140. Entonces vamos así bajando. ¿Listo? N4 asterisco, N5 asterisco, 5 asterisco, N6 asterisco, N7 asterisco, así sería. ¿Listo? Entonces, mayor o igual que 8. Sumamos 50 más 30, 80, 100, 110. Aquí tendríamos 110. ¿Está bien? Mayor o igual que 10. Entramos horizontalmente y sumamos 30, 50, 60. Aquí sería 60. Mayor o igual que 12. Estamos horizontalmente, entonces 20 más 10, 30. Mayor o igual que 14, entramos horizontalmente, solo 10. Entonces, 10. Solo 10. Esa es la forma. Aquí ya es dividir, ¿no? Puede trabajar con esta columna. ¿Cuál es la proporción de datos mayores o iguales que 2? Entonces, entramos aquí y esto anotamos. Perdón. Mayores, nos sumamos todo esto. Entonces tendríamos que poner 1, ¿no? H1 es igual aproximadamente 1 es lo que hemos obtenido. 1 mayor o igual que 4. Entonces, sumamos esto más esto más esto más esto más esto más esto. O dividimos 160 entre 170. O sea, H2, vamos a poner como ejemplo, 160, si trabajo con esta columna, 160 dividido por 170. Ahí ponemos el resultado. Este igual puede ser H3, 140 dividido por 160. El cociente lo anotamos con 4 cifras. 110, 160, H5 asterisco, no estamos olvidando eso. Asterisco, asterisco, 60 dividido por 170, ¿no? Estamos cambiando el resultado. Sobre el total, 170. H6 asterisco,
30 dividido por 170. Lo hacemos lo más fácil, ¿no? Lo que les conviene. Depende de la existencia de datos, ¿no? 10 dividido por 170. Sí, porque en cuyo caso que no hubiera uno de esos dos datos para sacar esa división, podríamos restar igual, en este caso. De 1 le restaríamos 0,0588. Sí, se pueden ver todas las posibilidades, diríamos, ¿no? En función de los datos que se tienen. Sí, así es. Ya está. Entonces, ahora queremos un gráfico. ¿Cuántos gráficos puedo tener? Fíjense, aquí. ¿Cuál es la finalidad de un gráfico? La finalidad de un gráfico es resaltar estos datos, porque aquí todo tabulado más extensa esta tabla es, como diríamos, no nos dice nada, ¿no? Algo yo tendría que resaltar de la tabla y eso lo hacemos con los gráficos, ¿no? Entonces decimos histograma de frecuencia. A, histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias solo hacemos para estos datos, esos tres. Entonces tenemos, son finalmente, perdón, aquí nos faltaría uno. Esto viene hasta aquí, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, nos falta la frecuencia porcentual, eso también entra aquí. Entonces, el histograma de frecuencias es un tipo de gráfico que considera la frecuencia en el eje vertical versus el eje horizontal, que es Y sub I prim. Esto es límite de clase, vamos a poner aquí. Límite de clase. Ahí, entonces si quiero N1, y ya tengo los datos aquí, aquí está, N1 es la variable, NI es la variable, y aquí están los datos particulares. Entonces yo puedo considerar un gráfico de este tipo, o bien puedo decir HI, proporción de datos en la clase I versus el límite de clase. El histograma siempre se hace en función del límite de clase. Si tengo la forma porcentual, tendría tres posibilidades de gráficos y subí límite de clase siempre, ¿no? Límite, clase, límite, clase, de clase. Entonces tengo tres formas de hacer gráficas. Entonces, si fueran pesos, alguien tendría 50 como mínimo, muy bien. El máximo puede ser 120, digamos. Pero aquí querría decir que aquí 50 voy a comenzar recién. Cuando se puede, se corta el eje. Aquí se pone, se interrumpe y se dice, aquí voy a comenzar. O bien el eje vertical también puede ser interrumpido. ¿Listo? En este caso no hay necesidad porque, fíjense, considera dos unidades como amplitud de clase. Entonces decimos, son 7, a ver, podemos decir 0, hasta aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.0.0, quiere decir con un decimal más. Estamos considerando. Entonces el eje hemos subdividido en 16 partes. Bueno, que varían de 2 en 2. Y verticalmente vemos, como es acumulativo, vemos cuánto es el valor máximo. 170.
podemos decir 180. Eso tienen que ustedes subdividir. 180. Entonces, la mitad, 80, sería aquí, 90, la mitad. La mitad puede ir variando tal vez en 9 partes, si podemos. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falló. Nos ha fallado. Entonces el valor es 100. La mitad sería, no nos conviene la mitad. Tengo valores de 10, 20, 30. Entonces sí, aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. 2, 3, 4, 5 y otra vez. Sería 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60. Nos va a faltar uno entonces. Vamos a ver. Sería 10, 11, 14, 15, 16. Ah, haciendo de 20 en 20. Más o menos así que sea. No está tan bien, pero no está. Bien. 40, 60, 70 y 80. Bueno, queda 110, 120, 130, 140, 150, 170. ¿Está bien? Uy, ya me saltaba aquí. Sí, me faltaba, sí. 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ahí sí. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Entonces, primer punto sería entre, como la pregunta dice, bueno, en este caso, ¿cuántos datos en la primera clase? Entonces aquí tendríamos y es 0', y es sub 1', y es sub 2', y es sub 3', y es sub 4', y es sub 5', y es sub 6', y es sub 7'. Entonces es la marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase? Aquí me he equivocado, entonces. Bueno, he ido de grande a pequeño.
No, estoy suponiendo C que vale 2. Entonces, menores, bueno, ¿cuántas podemos decir? Es la frecuencia, la cantidad de datos en la primera clase. O puedo decir, en la primera clase hay 10 datos mayores o iguales que 2 y menores que 4. Así tendría que decir. En la segunda clase, hay 20 datos que son mayor o igual que 4.0, menor que 6.0. O simplemente puedo decir, en la segunda clase hay 20 datos. Cuando quiero especificar, ya voy a los límites, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, en este caso, definimos la altura por la frecuencia. 10. Entonces aquí tengo 10. Y estaría la cantidad de datos en la primera clase. Entramos horizontalmente a la primera clase. Entrando horizontalmente a la primera clase. Sería todo esto. Ahí sería, ¿no? Hacemos un rectángulo como representación gráfica. La segunda clase dice 20. Entonces, 20. Está 20, aquí está 10. Entramos. Levantamos perpendiculares. Y esa es nuestra segunda clase. Primera, segunda clase. Tercera clase, hay 30 datos. Entonces, 30 datos. Tercera clase. Aquí lo espero. Aquí me he equivocado. Esto no está bien. Aquí me he olvidado decirles que yo tomo en cuenta aquí el dato más alto para este tipo de gráfico. No estamos en acumulativos, sino puntuales. En histograma de frecuencia para NI, aquí NI, tomamos en cuenta, es el dato más alto. Entonces yo lo pongo un ratito aquí, por favor. Estoy obligado a que hagan otro. Si lo pongo aquí, N igual 50, pongo 50, ¿no? Es decir, que esto voy a dividir en 5 partes. Entonces la división sería, yo estaba haciendo para un acumulativo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendría que decir 10, 20, 30, 40. En este caso, primera corrida, 10, altura 10. Entonces, entramos horizontalmente en la altura 10, verticalmente. Entonces tenemos un rectángulo de altura 10. Este sería. Entonces el 5. Segundo dice 20. Entonces entramos horizontalmente. Ahí. No. Luego 20, 30.
Están enfermos. Entonces, primera clase, segunda clase, tercera clase y 50. Ya está bien. Bueno, ¿qué no hemos hecho? Son todos de la misma amplitud de base. Y me está fallando porque yo he diseñado mal. Es la cuarta clase. 30. Entonces aquí no puede sacar 30. Esta es la... Sí. 30, 20. 20 más o menos, las van así, ¿no? Aquí, 20, 10. La mitad de esto. Entonces tenemos 6 y 7. Esto se llama histograma. Histograma. Decimos que de frecuencia. Decimos que la altura es proporcional a la frecuencia absoluta, ¿no? Más alto el valor, todos tienen la misma amplitud de base. Aquí yo lo he pelado, no hice, pues no volver a borrar, ¿no? Tiene que ser de la misma amplitud. Y además tendría que ser simétrica. Esto es igual a esto igual a esto. Y es aquí donde yo puedo observar. Si hubiese tenido un gráfico así, digamos, igual, igual, igual. Entonces, cuando es de la misma altura, esto se puede fusionar en una sola clase. Entonces, ahí puede estar las tres clases se fusionan en una sola. Y la amplitud C sería 3 veces C. 3 veces C, ¿no? Bien. Entonces, cuando digo que estas tres variables van a tener un gráfico semejante. Entonces, ustedes van a hacer para H sub I y H sub I porcentual. Y van a ver que existe, ¿cómo llamamos? Una analogía en el tamaño. Analogía porque están trabajando en diferentes unidades. Cuando digo n sub i, la variable, entonces mi valor máximo he tomado en cuenta. Cuando digo h sub i, tomo en cuenta, va a coincidir, es decir, este es semejante a este, pero está en diferentes unidades. Está en la base 170, esta es en la base 1, ¿no? Pero este valor es el más alto, mire, el más grande. Eso, y en el porcentual va a ser. Entonces vamos a tener un gráfico semejante para estos tres, que va a ser así. ¿Listo? Muy bien. Entonces sería el segundo gráfico que tenemos, viene a ser de polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. En este caso, el gráfico se considera NI versus punto medio. Y vamos a poner punto medio.
o marca de clase, ponga. Marca de clase. Puedo realizar con H sub I, con la frecuencia relativa en función de marca de clase. Puedo realizar en función porcentual, por 100, en el eje vertical versus Y sub I. Dice. Muy bien, entonces ahora ya está esto. Bueno, esto ya no necesitamos. Igual aquí, para hacer el gráfico vertical, sobre todo, aquí tengo que buscar el valor más grande de NI, el valor más grande de HI, el valor más grande porcentual. Aquí no tenemos. Entonces, en base a eso hacemos. Y aquí, yo voy a borrar todo para que no nos confundamos. Y decimos aquí voy a considerar en función de marca de clase. Marca de clase. Marca de clase. Entonces, para el eje vertical, si vamos a hacer el primer gráfico, entonces NI puede ser HI, puede ser HI por 100. Aquí es 50. Eso es lo que hemos considerado. 1, 2, 3. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí consideramos marca de clase. Y sub 1. Aquí estaría Y sub 1 igual a 30. ¿No? Sí, ¿no? A 3. 3. Podemos decir 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver una, pues vamos a colocar una fantástica. Y2 es 5. Marca de clase de la tercera es 3, 5, 7. De la tercera clase. De la cuarta clase es 9. 9. De la quinta clase, la marca de clase de quinta es 7, 9, 11. De la sexta clase, a ver, ¿está bien? Aquí lo que nos hemos olvidado es, no, está bien. Y el 1, y el 2, y el 3, y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, está bien. Aquí 11, 13, 15, ya está. Entonces, marca de la primera clase, frecuencia 10. Entonces, un punto sería. La marca de clase, así, un punto, segunda clase, 5 y 20. 5 y 20. 7, 7 y 3. 9,
sería 1, 2, 3, cuarta clase, 9, 50. Con la marca de clase estamos haciendo esto. Y 11, 30. 30. Bueno, 20, 13. 20, 13, 15, 10. 'Ya, entonces unimos ahora los puntos por un segmento, que es por una curva segmentada. Una clase fantasma sería aquí, miren, 15. El siguiente punto medio tendría que ser 17. O sea, de aquí a aquí hay una diferencia de 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Pero si colocamos la frecuencia que le corresponde, y no hay ni un, 0 tendría que ser, ¿no? 0. Entonces, marca de clase 17, aquí estaría 16, 17, 17, 8 igual a 17, pero no hay nada. Entonces aprovechamos ese punto para unir. Lo mismo hacia la izquierda, generamos, aquí tendría que ser un Y0 primo, bueno, un Y0 puede ser, un Y0, eso quiere decir, aquí sería Y1, hemos dicho 3, más 2, 1 tendría que ser aquí, ¿no? 1, peor. Pues esto va de 2 en 2. Entonces, ahora sí comienza en 0, termina en 0. A esto se llama polígono de frecuencia. Ya está. Muy bien, ahí quedaremos. Entonces, ustedes pueden hacer para H sub I. Aquí hemos hecho NI versus Y sub I, marca de clase. Ustedes pueden hacer H sub I versus Y sub I. O bien en la forma porcentual, también lo pueden hacer, cualquiera de las dos. Para ver que hay semejanza, como la semejanza de triángulos, ¿no? Semejanza de triángulos quiere decir que hay una relación de proporcionalidad entre los triángulos, ¿no? Pero aquí hay semejanzas, pero trabajamos en diferentes unidades. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, a ver, aquí podemos hacer. ¿Tienen alguna base de datos, ¿no? Que han clasificado, sí o no? ¿Cuál sería la de... A ver, aquí vamos a ver rápidamente. Uy, con ustedes estamos medio flojos, no hay tareas. ¿Qué pasa? Ustedes tienen tarea, tabla de nicotina, ya. Entonces, para la tabla de nicotina, ustedes hacen una tabla de datos
Aquí vamos a anotar. Para este sería para el día martes. Para el martes, ustedes hacen martes 21. Estamos rezando. Martes, aquí tenemos a las 15, pongamos. 15:00. Hasta aquí hacen ustedes polígono. La primera teoría. Isto, vamos a abreviar. Isto, guión, polígono, para la tabla de nicotina. Entonces ponen sus datos, ¿no? De la nicotina. Eso va a ser esto aquí para el martes. ¿Alguna pregunta? ¿Podría bajar un poquito el pizarrón? Disculpe. Sí. Sí, trabajamos. Entonces, lo que hay que hacer, Inge, es elegir un tipo de gráfica. No, aquí ya está indicado, ¿no? A, histograma de frecuencias, B, polígono de frecuencias. Eso hay que hacer para la tabla de la clasificación de datos de nicotina. Entonces, presentan su tabla. Porque eso como tarea dimos, ¿no? ¿O nada? Bueno, la Sí, ingeniero. Dimos como tarea la de nicotina. Ya lo presentan todo lo que han hecho, ahí voy a ver y vamos a seguir con estos datos para completar las gráficas de frecuencias acumulativas, mayor que, menor que, vamos a ver cómo se hacen, ¿no? Eso nos faltaría. Entonces, para hacerla, ustedes lo pueden subir a la próxima clase en base a esos datos. Vamos a hacer otros 2 gráficos, ¿listo? Para tener una idea. Inge, pero ya nos dio para que subamos esa tarea. Y no queda nada de tu tarea, o sea, tu borrador. O sea, lo volvemos a subir, o sea, porque ya nos dijo que termináramos por completo la tabla y que Ya, respondiéramos las preguntas. Eso es lo que mandamos. ya. De todas maneras, vamos a volver sobre esa tabla, ¿no? Entonces, como ya la has hecho, lo único que tienes que hacer es transcribirla nomás para ver qué datos estás utilizando, para que busques el histograma, el polígono de frecuencias y veas, ¿no? La diferencia entre los dos gráficos. Pero ya lo haces para este caso acompañando los gráficos a nicotina. ¿Listo? Muy bien. Por favor, el gatito voy a entregar mañana. Tal vez hay alguno de aquí del grupo que está queriendo los gatitos.